están? Muy buenas tardes, feliz martes para todas. Por aquí estamos de nuevo como cada semana, los martes, en este espacio que tenemos para poder contestar preguntas, dudas, inquietudes que tengan acerca de su salud funcional. Soy Alejandra Robles de Gente Sana y estoy muy contenta de estar con ustedes, esperando que mucha gente entre y empiece a participar y podamos tener una hora divertida, amena, aprendiendo cosas y demás. Oigan, pues como siempre, como introducción me encanta platicarles cosas que van sucediendo en la semana con mis pacientes, con la gente que yo trato, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Cómo ve uno que la gente se comporta o que se para o que sufre de dolores sin saber por qué, ¿no? Y hoy quiero darles un tip que es sumamente interesante y padrísimo para cualquier tipo de dolor. Y lo único que necesitan para poder trabajar es, aunque no lo crean, una cuchara. Una cucharita larga para que ustedes puedan alcanzar muy lejos en su cuerpo para percutir. Y es que normalmente nosotros cuando pensamos en nuestra funcionalidad y en el movimiento, pensamos en los músculos. Y pensamos que los músculos trabajan solos y que ellos son los que van a hacer solamente cuestiones de fuerza, pero la realidad es que los músculos no trabajan solitos, los músculos trabajan siempre con los huesos. Por eso se llama sistema musculoesquelético. Y esto implica que un musculito cuando se contrae va a mover al hueso a donde él quiera ir. Incluso dependiendo de la tensión que tenga mi músculo, entonces mi hueso puede tomar una posición u otra. De tal manera que si mis tensiones en mis músculos, o sea, esa tensión constante que tienen mis músculos está correcta, mis huesos van a estar felices, van a funcionar correctamente. Pero si mis tensiones a nivel de mis músculos son muy fuertes, entonces pueden modificar la posición de mis huesitos y empezar a provocar problemas que de repente se expresan con un dolor. Y claro está que cuando vamos al doctor, lo que el doctor ve pues es el problema ya generado por un exceso de tensión. Así que hoy el tip que tengo para todos esos dolores, etcétera, etcétera, es esta cucharita para percutir al cuerpo. Percusión implica trabajar a los huesos. Normalmente, como les digo, nos ocupamos de los músculos, si acaso los estiramos, pero a los huesos nadie les hace caso, no directamente. Entonces, las cucharitas nos pueden ayudar para percutir a nuestros huesos y cuando percutimos al hueso, ¿qué generamos? Una vibración. Y esa vibración sostenida por un ratito lo que va a generar es disipación de la tensión de un tejido blando, o sea, de tus músculos y tus fascias. De tal manera que si, por ejemplo, te duele, voy a decir la cabeza, puedes percutir la zona donde a ti te duele por un ratito, ir por toda la zona donde sientes malestar, incluso alrededor de donde sientes malestar, pero por un ratito, por lo menos un minutito, para que tú realmente des permiso al cuerpo a percibir el estímulo que le estás dando. Esas percusiones pueden ayudar mucho a disipar una tensión. Por ejemplo, si tienes un dolor aquí atrás, puedes tomar tu cucharita y percutirte justo en la zona del hueso. Porque la percusión no va al músculo como tal, la percusión se dirige al hueso. Entonces, si no te duele nada y quieres liberar tensión por un ratito, después de un día muy pesado, después de un día de muchísimo trabajo, lo que puedes hacer es percutir todo tu cuerpo. Buscas donde se sientan huesos, por ejemplo el codo, o incluso tú puedes ir por donde hay músculos, porque siempre abajo va a haber un hueso, ¿ok? Entonces percutes, por ejemplo, la mano. Esto puede ayudar muchísimo a los dolores por artrosis. Percutir la mano, percutir los codos o todos los huesos de tu cuerpo. Te puedes ir por todo el cuerpo percutiendo con la cuchara. Alcanzar la espalda, percutir las costillas, percutir las vértebras, la pelvis. O sea, percutir va a ser una manera de indirectamente quitarle tensión a nuestros músculos a partir de atender a nuestros huesos, haciéndolos vibrar para que ellos generen esa disipación de tensión en nuestros tejidos blandos, músculos y fascias, ¿ok? Bueno, este tip es un tip que les tenía guardadito por ahí. Es maravilloso que tengan siempre una cucharita cerca de ustedes para que puedan utilizarla si acaso en algún momento en la oficina, en la casa, donde sea, les da un dolorcito, percutan. Nada más acuérdense que tiene que ser sostenido
por lo menos por 30 segundos y sobre todo pensar que entre más yo lo mantenga, pues mejor va a ser la respuesta del tejido. Si solo lo hago por 10 segundos a 15 segundos no me va a funcionar, el estímulo no va a generar una respuesta del tejido, ni del hueso, ni de nada, y entonces no voy a generar el efecto, ¿ok? Entonces no se olviden de sus huesitos, también son importantes en su sistema funcional o en su sistema de movimiento y tenemos que prestarles atención, tenemos que ayudarlos a que trabajen con nuestros músculos correctamente para que podamos realmente vivir una vida funcional maravillosa, vivir una vida libre y sin dolor, como me gusta decirlo. Bueno, tenemos dos preguntas. No, tenemos muchas, como estoy viendo por aquí, me da muchísimo gusto. Voy a empezar las dos, ok. Voy a empezar con la primerita. Dice María de las Mercedes Cruz, hola Alejandra, me gustaría que hables sobre rechinar los dientes, gracias. Bueno, me encanta porque ese es un tema diferente, nuevo y a todos nos funciona, porque aquí hay muchas cosas que decir, ya saben que a mí me encanta compartir con ustedes muchas cosas más allá del hecho específico. Bien, hay algo que se llama bruxismo. El bruxismo es cuando nosotros generamos mucha presión a nivel de la mandíbula, de la articulación temporomandibular. Puede ser que simplemente presiones mucho, ese es un tipo de bruxismo, que estás en la noche como apretando mucho los dientes, o puede ser que estés cizallando, o sea que estés haciendo este tipo de cosas. Me imagino que el rechinar de dientes que dices te refieres a eso, a un constante como cizallamiento que hacemos sobre los dientes cuando estamos con mucha tensión, a lo cual le llamamos bruxismo, o problemas de la articulación temporomandibular. Normalmente ese tipo de problemas, lo que yo he visto es que los tratan con guardas, es decir, les ponen unos aparatitos como de plástico, ¿no? Como para que tus dientes no choquen unos con otros y así evitar el desgaste del diente por el continuo roce, cizallamiento o por la continua presión, ¿ok? Pero la realidad es que para mí esto forma parte de un paliativo. ¿Por qué? Porque lo importante es entender por qué yo estoy haciendo eso, por qué yo estoy generando una presión en mis dientes tan fuerte. Y la realidad es que aquí yo quiero decirles que en base a mi experiencia lo que he visto es que la mayoría de las personas que están haciendo ese tipo de cosas es porque de por medio hay cierto estrés. Un estrés que tiene que ser liberado de alguna manera. Y que normalmente en momentos de reposo, de descanso, es cuando yo libero mi tensión haciendo eso. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad es que a mí me encanta decirles que nuestras tensiones musculares están muy ligadas a nuestros comportamientos, a nuestras emociones, a nuestro estrés. Literalmente se dice que todas las emociones generan un estrés al cuerpo a excepción de la felicidad, ¿ok? Eso quiere decir que nosotros en una vida cotidiana normal, aunque seamos muy felices, vamos a tener momentos en donde estamos enojados, donde estamos irritados, donde estamos nerviosos, donde estamos tristes, donde estamos contentos, o sea, nuestras emociones van a ir cambiando todo el tiempo dependiendo de las situaciones que vamos viviendo, ¿ok? Ese estrés emocional que nosotros vamos generando cotidianamente no va a causar estragos en nuestras tensiones si sabemos controlarlo. Es decir, se vale enojarnos, pero no se vale vivir enojado. Esa es una gran diferencia, ¿ok? Entonces, como decía una psicóloga, ninguna emoción es mala siempre y cuando la controles. Entonces, esto es como una sumatoria, ¿no? La cuestión del cizallamiento de dientes o el tronido o el apretar muchísimo la mandíbula muchas veces tiene que ver con un estrés mal manejado o un estrés que está por mucho tiempo en nuestra vida y necesita de alguna manera expresarse. Esta zona de la mandíbula también les cuento que es una zona bien interesante porque es un punto en donde hay, voy a decir, una polea de tensiones muy importantes. En esa historia de nuestras cadenas musculares, hay cadenas musculares que cuando trabajan se contraen hacia abajo y otras que se contraen hacia arriba. Y en esta zona de la oreja, de la mandíbula, hay dos cadenas musculares que se unen, entonces todo el tiempo están jugando una presión de tal manera que hacen a esta zona de la mandíbula, de la oreja, del cuello, una zona de mucha tensión. Además, también hablamos
hablando de nuestras cadenas musculares, quiero decirles que cada una de estas cadenas tienen relación con una emoción. Y hay cadenas que de alguna manera se van a expresar más cuando nos defendemos de algo. Ante cualquier agresión que tengamos a nuestra vida, a nuestro cuerpo, llámese una caída, una cirugía, un golpe, una mala noticia, o sea, cualquier cosa que nos agreda, normalmente estas tensiones se pueden, voy a decir, activar. Y estas tensiones corren mucho por la zona, o más bien corren por la zona, no mucho, por la zona de la mandíbula. De tal manera que todas aquellas situaciones que nos mantengan como alerta porque sentimos que algo nos agrede, nos puede hacer sentir o nos puede hacer el efecto de apretar muchísimo la mandíbula a consecuencia de que se activó esta cadena muscular de defensa. ¿Qué les parece eso? ¿No es súper interesante? Por lo menos a mí se me hace súper interesante pensar y visualizar en el cuerpo humano desde esta globalidad en donde todo tiene que ver con todo. Entonces, son temas como que a veces medio áridos porque son como, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que porque yo estoy enojada o porque me defiendo de algo voy a apretar mis dientes? Pues de alguna manera lo que te estoy tratando de decir es que mi cuerpo siempre va a responder a mis emociones, siempre va a volver físico lo emocional, a eso se le llama somatizar, ¿ok? Y esa somatización va a estar ligada con las cosas que nosotros hagamos. En el caso de cosas que nos agreden, estoy asustada, estoy nerviosa, alguien me trató mal, o sea, lo que sea que nos agreda física o emocionalmente va a activar esta tensión. Y esta tensión va a generar una presión muy fuerte en la mandíbula y va a generar una activación global de la cadena. Entonces podemos hacer los hombros hacia adentro y hacia arriba, por ejemplo, o podemos hacer las caderas hacia adentro. Y así, poquito a poquito, si esas tensiones se instauran en nuestro cuerpo, vamos a empezar a generar posturas que hablen de nosotros más de lo que nosotros nos imaginamos. Es el lenguaje corporal que tenemos que tiene que ver con cómo expresamos lo que somos, lo que sentimos, lo que tenemos, nuestras necesidades, sin necesidad de palabra. Ajá. Obviamente en muchas ocasiones, como siempre estamos vestidos, no logramos realmente visualizar ese tipo de posturas, pero incluso yo les diría, es interesantísimo hasta observar a sus familias, a sus familiares y checar cómo las posturas van cambiando, cómo cambian dependiendo de la personalidad de cada uno. Hagan ese ejercicio, es sumamente interesante entender nuestra personalidad, a nuestra gente y a nosotros mismos a partir de cómo tenemos una postura. Y bueno, este tema del cizallamiento de dientes, del bruxismo, de la presión, tiene que ver, como les digo, cuando nos defendemos de algo, cuando algo nos agrede, cuando se instaura esta tensión de defensa. Entonces, ¿de qué se trata? Para poder liberar las tensiones de la mandíbula hay que liberar la tensión de esa cadena muscular y hay que empezar por disipar o quitar aquello que nos está agrediendo. Entonces vale la pena hacer hasta una introspección de, ok, ¿qué me está pasando en este momento? Estoy feliz en mi trabajo, hay mucha presión, tengo mucho estrés, me preocupa que tengo un dolor en el cuello, o sea, ¿cómo estoy? Y tratar de conscientemente liberar esa tensión emocional para que realmente logremos que mi cuerpo no somatice y entonces no genere este tipo de presiones a la mandíbula. Eso es una manera de controlar el bruxismo. Ahora, cuando ya se instauran esas tensiones, cuando están muy repetitivas, cuando de plano yo viví, o sea, lo que quieran ustedes que las haya agredido y que se haya mantenido por un tiempo, entonces se instaura la tensión y empieza a generar modificaciones, porque acuérdense que el cuerpo, el cerebro es súper sabio y entonces siempre va a tratar de lidiar con nuestras tensiones tratando de resolverlas. Entonces, si una tensión se guarda mucho, voy a decir otra vez, si esa tensión de esa cadena muscular se activó tanto que apretó la mandíbula, mi cerebro va a empezar a recibir esa información de tensión a nivel de la mandíbula. Y la respuesta que va a tener es tratar de lidiar con ello compensando o modificando la tensión alrededor. Entonces, una tensión en esto podría generarnos una tensión en este músculo, miren, en este que tengo aquí. Aquí creo que se observa este que tengo aquí, se llama esternocleidomastoideo. Es un musculito muy ligado a la mandíbula. Entonces, si mi tensión en la mandíbula se guarda, mi cerebro va a empezar a tratar de compensar y va a intentar
voy a decir, resolverlo a su manera, puede empezar a liberar, por ejemplo, no es que tenga que pasar, pero puede empezar a generar tensiones en este músculo. Y si este músculo se tensiona, entonces mi cabeza se va a girar. Fíjense cómo empieza cómo empieza todo a generarse, como una historia de tensiones se empieza a generar. Si esto empieza y este reacciona, entonces este músculo va a jalar y se va a desestabilizar. Ya no va a estar en equilibrio con el del otro lado, sino va a estar jalando de más. Nosotros no nos damos cuenta, pero este jalón de más va a modificar la posición de mi cabeza. Aquí estoy exagerando, pero puede ser una inclinación límite, o sea, pequeñitita. Entonces tú jalas, ¿no? Y entonces ya no nada más es que tengo la presión aquí y la cabeza que se está yendo a un lado, sino que ahora mis ojos ya no están en la horizontal, sino que cambiaron de posición. ¿Y quién se va a ver mermado? Mi equilibrio. Y entonces empiezo a perder equilibrio a consecuencia de un exceso de tensión que vino desde acá abajo del cuello, que modificó la posición de mi cabeza por una tensión que tenía en la mandíbula, y ahora mis ojos tuvieron que cambiar su posición. Y entonces un día empiezo a sentir que no tengo equilibrio y lo primero que uno piensa es: híjole, me estoy poniendo vieja, híjole, están pasando los años, no, ya me está cobrando la factura el tiempo. Es lo primero que uno piensa y no es capaz, o no somos, voy a decir, conscientes, o no tenemos el hábito de buscar las respuestas dentro de nosotros y realmente buscar qué es lo que me está generando el problema. Entonces, aquí yo les diría, ¿vale la pena liberar la tensión de la mandíbula, tenga o no tenga bruxismo? Sí. ¿Para qué? Para que no haya todo ese tipo de compensaciones. ¿Cómo puedo liberar mi mandíbula y trabajarla para que esté bien? Pues puedo hacer un pequeño como pellizquillo y jalar los tejidos en la zona en donde está la articulación temporomandibular. Para ustedes ubicarla pueden poner los deditos por adelante de la oreja, apretar los dientes y van a sentir ahí cómo se contrae el musculito y van a ubicar dónde está la articulación temporomandibular. También pueden abrir la boca. Y abriendo la boca también van a sentir la articulación. Entonces, lo que tienen que hacer es pellizcar y dar un masajito. Puede ser que puedan pellizcar, puede ser que no, puede ser que sientan que les duele un montón. Si les duele mucho es que hay mucha tensión y vale la pena hacerlo. Ese es un ejercicio muy fácil. Otra cosa que podemos hacer para liberar la tensión de esta zona es mover la lengua. Puedo mover la lengua alrededor de mis dientes, hacia un lado, hacia el otro. Puedo mover la lengua como en circulitos en mi cachete. Todos esos movimientos de la lengua generan movimientos de los músculos profundos de la zona y me van a ayudar a liberar. Otra cosa que puedo hacer ya de forma global es cualquier estiramiento que a mí se me ocurra. Puedo estirar desde el trapecio, puedo estirar el esternocleido volteando la cabeza, puedo estirar torciendo el tronco hacia un lado. Todo lo que sean estiramientos globales en cualquier parte del cuerpo pueden ayudarnos muchísimo a no generar compensaciones que con el tiempo se van generando y que luego nos sorprenden con un dolor, ¿ok? Bueno, cualquier duda que tengan, por favor escriban. Estamos pendientes de lo que ustedes están escribiendo para poder hacer todo el seguimiento de las preguntas que tienen y poder hacer de un tema pequeño algo súper interesante para todas y para que podamos realmente sacarle jugo y provecho y que todas de cada sesión de los martes saquemos cosas interesantes que nos ayuden a buscar nuestro bienestar, ¿ok? Muy bien, vamos a la siguiente. Tengo otra. Dice Erika García: hola, ¿por qué a mi hijo le duele el talón y tobillo para caminar? Saludos. Ok, aquí es bien interesante porque no sé cuántos años tiene tu hijo. Hay muchos factores. Otra vez hay un escenario alrededor de un dolor. Vamos a pensar que tu hijo es un muchachito adolescente, ¿ok? Que está entrando incluso a la pubertad. Vamos a pensar desde los 10 años hasta los 18, 20 años. O sea, son muchos años, pero es el periodo entre la pubertad y la adolescencia, ¿no? Hasta la madurez. Es una época de grandes cambios hormonales. Estamos en plena época de desarrollo. Nuestras hormonas están a todo lo que dan. Eso implica que hay respuestas de mi cuerpo a esos cambios hormonales. Y una de las cosas que sucede a nivel de tejido blando, a nivel de tejido músculo, bueno, de músculos y fascias, el tejido miofacial,
Es que los ligamentos, que son tejidos blandos, y que estabilizan las articulaciones, se vuelven muy laxos, es decir, se aflojan un poquito. De tal manera que puede ser una razón por la cual un muchacho adolescente tenga dolores en el cuerpo, ¿ok? Si estas tensiones van acompañadas, vamos a decir, además de malas posturas o de excesos de tensión ya presentes antes, entonces el dolor se puede expresar por donde sea, ¿ok? Ok, este punto de las hormonas, cuando estamos en procesos hormonales importantes, ya sea la adolescencia, la pubertad, la menopausia, la menstruación, el embarazo, siempre, chicas, vamos a tener una respuesta de distensión de ligamentos y es muy probable que tengamos dolores. Ahora, el pie es una zona en donde llegan muchas tensiones de diferentes cadenas o familias de músculos. Entonces, cualquiera de ellas, si se excede su tensión, puede generar un pie y generarnos problemas como juanetes, problemas como fascitis plantar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Déjenme ver, en donde le duele es el talón y el tobillo. Ok. Entonces, si tu hijo tiene tensiones a nivel de la planta del pie porque la fascia se acortó un poquito, por la razón que sea, puede ser que esté generando dolores a nivel del talón. Es importantísimo pensar que para liberar las tensiones del pie, algo que nos puede funcionar muchísimo son las presiones inhibitorias. Tengo aquí una pelotita conmigo, les voy a enseñar. La pelotita nos puede ayudar a presionar sobre la zona de dolor. Entonces yo pongo la pelotita y la bombeo, o sea, trato de generar presión sobre de la pelotita. Ahora, abusadas o cuidado, porque no se trata de tener el peso aquí y esto nada más hacerle así como que quiere la cosa, no. El chiste es que pasemos el peso a la pelota y entonces con la carga de mi peso sobre del pie, yo le pueda dar un poquito de presión al pie. Luego incluso puedes buscar el punto de dolor y generar presión tratando de pararte sobre él. Lo que sí les recomiendo es que si usan la pelotita para eso, no se les vaya el peso ni a los dedos del pie, ni tampoco al talón. El chiste es que siempre esté repartido entre los dedos y el talón, con la intención de tocar el piso con el talón y los dedos. Y así buscar un punto de presión donde a mí me duela. Si tú lo encuentras, la pelotita te puede ayudar muchísimo a disipar esa tensión y puede ser una herramienta interesante para tu hijo, igual que para cualquier persona. Entonces, bueno, ya platicamos un poquito acerca de esto, de la distensión de ligamentos en la pubertad. Ahora, también piensen, si es un niñito más pequeñito, hay que pensar en el escenario donde está el niño. Vamos a pensar, ¿está caminando bien? ¿Camina de puntas? ¿Camina con todo el piecito? ¿Cómo está caminando? Porque las tensiones, acuérdense que nosotros, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, empezamos a generar respuestas a los estímulos que están alrededor de nosotros. Tiene 13 años. Tiene 13 años, ¿ves? Está en la mera época de la adolescencia y puede ser eso lo que te estoy diciendo de los ligamentos. Pero también puede ser, dependiendo su personalidad, cómo es, qué deporte le gusta. Por ejemplo, le gusta mucho el fútbol, son deportes de mucha extroversión. Es un niño que es súper aplicado y que es muy perfeccionista y que le gustan las cosas súper bien hechas, o sea que es exigente consigo misma o consigo mismo, o es un niño que está todo así tranquilo, que más bien la vida le pasa por delante y él ni se preocupa. O sea, ese tipo de personalidades, dependiendo de cuál sea, va a activar diferentes tensiones y se pueden expresar con diferentes dolores. Lo que sí importa mucho es que empecemos a trabajar para que eso no se le convierta en un verdadero problema, ¿ok? Porque ahorita puede ser simplemente un dolorcito, pero si lo dejas, otra vez el cerebro empieza a compensar, a tratar de solucionar la situación, busca los caminos compensando, generando tensiones por otros lados y un día puede llegar a suceder, o sea, puede llegar, no es que le vaya a pasar, que le diagnostiquen una fascitis plantar, que le diagnostiquen un espolón calcáneo, que es como una protuberancia del hueso en la zona del talón, que se le rompe el tendón, o sea, pueden pasar un montón de cosas cuando yo tengo un exceso de tensión presente que no logro liberar. Entonces ahorita, si está tan jovencito, vale la pena, si está haciendo deporte, que tenga mucho cuidado de estirar, pero
sin conocer mucho de él, pues esto de la pelotita le puede ayudar muchísimo a que libere esas tensiones. Y ¿saben qué? Tomando este tema también, bueno, y cualquier cosa antes de cambiar, acuérdate que estamos en contacto @genteyonsana.com, cualquier cosa, estamos a la orden, ¿ok? Bueno, ok, se me estaba yendo, hablando de este tema de los pies, de las hormonas, de cómo reaccionamos, bueno, se me fue, ahora me voy a acordar por estar dando el mensaje del contacto, se me fue lo que les iba a decir, pero seguro ahorita me acuerdo. Así que bueno, vamos a seguir. Tenemos otra preguntita por aquí. Bien, dice María Sánchez González, estas percusiones se le pueden hacer a alguien que tiene artritis crónica, le va a súper ayudar, pero a súper ayudar. Y aquí, ustedes saben, me quedé con la duda de lo que les iba a decir y me quedé pensando qué fue, pero espero acordarme para poder dejar cerrado ese tema de los pies, de los talones, de los niños, etcétera, etcétera. Bueno, me voy a ir a la siguiente pregunta que me están haciendo. Las percusiones se le pueden hacer a cualquier persona, desde un bebé chiquitito así recién nacido hasta a una persona adulta que esté en una situación complicada. En el caso de la artritis reumatoide, directamente la lesión que ellos tienen es a las articulaciones. Y la agresión que el sistema inmunológico hace a nuestro cuerpo es verdaderamente tenaz. Entonces, vale la pena tener este tipo de cosas que no son, voy a decir, difíciles y que no son agresivas para el cuerpo para poder ayudarles a disipar su tensión. Quiero decirles también que en el caso de la artritis reumatoide, obviamente, dependiendo de la edad en que te da, es que va a ser más o menos agresiva. Normalmente estas enfermedades inmunológicas o autoinmunes, si nos dan muy jovencitos o nos dan muy jovencitas, suelen ser súper agresivas. Entonces no es lo mismo que a mí me diagnostiquen artritis reumatoide a los 10 años que a los 55, ¿ok? Entonces, entre más grandes estemos, menos agresivas van a ser esas enfermedades autoinmunes. Eso es, digamos, la ciencia en lo que normalmente se ve. No es ley, pero normalmente se ve así. Ahora, cuando tú tienes una enfermedad como la artritis reumatoide diagnosticada a los 40 años, tú ya viviste una vida funcional, tú ya tuviste 40 años en donde utilizaste tu cuerpo, donde generaste tensiones, donde a lo mejor tienes limitaciones, y ese es el escenario en donde se empieza a desarrollar la enfermedad, ¿ok? Entonces, puede ser que sea menos o más agresiva dependiendo de cómo estabas tú antes de que ella se expresara se expresara en tu vida, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Normalmente estas enfermedades pues son tratadas con medicamentos muy fuertes. Obviamente el medicamento, en este caso de la artritis reumatoide, pues no lo vamos a quitar, se necesita por el tipo de enfermedad que es para controlar todo lo que el sistema inmunológico está agrediendo, la inflamación que se genera, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos tener mucha injerencia haciendo cosas que propicien que el escenario en donde el cuerpo está generando o luchando con la enfermedad sea óptimo o sea mejor. Entonces vale la pena, por ejemplo, percutir para liberar tensión de los huesitos, vale la pena presionar, hacer ese tipo de presiones al cuerpo para liberar un poco la tensión de las fascias, y liberando la tensión de las fascias propiciar que llegue más circulación y que lleguen más nutrientes a un tejido que puede estar súper vulnerable por la enfermedad. Entonces, me encanta este tema porque cuando ustedes tengan ya sea una patología, ya tengan una lesión, una condición o lo que tengan, créanme, siempre hay muchas maneras de estar mejor de lo que estamos, siempre hay un camino, pero ese camino necesita de la conciencia de cómo caminarlo, si no nos vamos a quedar paradas sin saber
saber por dónde empezar o cómo lidiar con algo que me está pasando. Entonces, la propuesta siempre les digo es esto que les comparto es para que ustedes tengan conciencia de muchas cosas y que puedan realmente lidiar con su funcionalidad de manera consciente y de manera que no les genere ansiedad, su dolor, su enfermedad, su patología, su condición o lo que tengan. Y que si no tienen nada, entonces trabajemos para propiciar esa vida sin dolor y esa vida funcional. Entonces, bueno, sí se pueden hacer percusiones para la artritis reumatoide y creo que sería maravilloso. Nada más que, ojo, como estamos vulnerables porque tenemos mucho dolor e inflamación, tienen que ser súper suaves y poquito a poquito, a medida que tú se las vas haciendo, puedes empezar a percutir un poquito más fuerte. Puedes incluso enseñarle a esa persona que se percuta para lidiar con el dolor de una manera diferente a los medicamentos. Estamos con eso trabajando tensiones verdaderas del cuerpo y vamos a ayudar muchísimo a que el cuerpo se relaje, ¿ok? Bien, bueno, vamos a seguir. Tenemos otra pregunta por aquí. Antes de seguir, tengo otra pregunta de artritis reumatoide que ahorita la vamos a tomar, pero antes de seguir, ya me acordé lo que les iba a decir hace ratito. Ok, estábamos hablando acerca de los dolores del pie de este pequeñito de 13 años, y yo les decía de las presiones hormonales, y también les decía que depende muchísimo cómo vayamos nosotros creciendo en nuestras primeras etapas de vida, que vamos a desarrollarnos de una forma o de otra. Y aquí me acordé de algo súper interesante. Imagínense que cuando yo estaba haciendo mis prácticas en la universidad, nos tocó ir a un orfanato. Este orfanato era de unas monjitas, eran como 10 monjitas que atendían a 100 niños. Era impresionante el trabajo que ellas tenían, impresionante. Eran niños desde recién nacidos hasta de 18 años. Ellas verdaderamente hacían su mejor esfuerzo, pero obviamente teniendo a tantos niños presentes en ese lugar, no tenían tiempo de jugar con ellos, no tenían tiempo de interactuar con ellos, se daban el tiempo de atenderlos, es decir, de bañarlos, de darles de comer, de ponerlos seguros en su cuna, pero no les daban ningún otro estímulo porque no tenían el tiempo, eran demasiados niños, ¿no? Entonces, nosotros entramos allí y lo que observamos es que estos niñitos que estaban en las cunas, vamos a hablar de estos niñitos entre 0 años a 2 años, tenían retrasos en su desarrollo psicomotriz. Y uno decía, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué si son niños que nacieron sanos? ¿Por qué si son niños que son bien atendidos? Porque no les falta comida, no les falta agua, están limpios, no les falta nada. ¿Qué les falta? Pues ¿saben qué les faltaba? Estímulos en sus escenarios, en sus entornos. Les faltaba afecto. Y sin eso, los niños tenían un desarrollo psicomotriz retardado por ausencia y carencia de estímulos en su ambiente, porque muchos de esos pequeñitos chiquititos estaban en la cuna y no salían de la cuna para nada. Entonces perdían esa posibilidad de explorar, perdían esa posibilidad de moverse, perdían esa posibilidad de ser atendidos desde la parte afectiva. Y al haber carencias afectivas en un bebé, puede haber retraso en nuestro desarrollo psicomotor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque créanme, lo viví, yo lo vi, no me lo contaron, y es así. Entonces, yo creo que una de las cosas que es bien importante pensar es que muchas de las cosas que nos suceden tienen como su punto de partida a partir de cómo nosotros nos desarrollamos en nuestra primera etapa de vida. Si gateamos, si no gateamos, si estábamos solos, si no, si vivimos vidas muy adversas, si teníamos mucho amor alrededor de nosotros, si no lo había. Todo ese tipo de cosas pueden ser situaciones que realmente hagan que nosotros nos desarrollemos psicomotrizmente de una forma que después tenga que ver con cómo vamos generando tensiones, ¿ok? Es un tema súper, súper, súper interesante. Ahora, por otro lado, si ustedes ven a un bebé, el movimiento como que más voy a decir clásico de un bebé que uno puede recordar quizá, es que son capaces de llevarse su pie a la boca y juegan con el pie y lo llevan a la boca y lo chupan y lo exploran a partir de su boca. Y no es nada raro, porque la parte de la boca, cuando somos muy bebés, cuando estamos en nuestro primer año de vida,
La parte de la boca es la zona en donde más información propioceptiva yo tengo. Entonces, es lo que los bebés hacen es todo el tiempo meterse la mano en la boca, chuparse todo lo que encuentran en el camino, se lo chupan porque es allí en donde más pueden detectar la información que ese objeto les da. Interesante, ¿no? Ok, entonces, si nosotros, o sea, uno se pregunta, ¿por qué y en qué momento yo perdí mi posibilidad de movimiento? O sea, si yo de bebé lograba llevarme mi pie a la boca, ¿qué pasó en el camino que lo perdí? O sea, ¿es la edad? En realidad no es la edad. Yo les puedo decir que mucho tiene que ver con que dejamos de hacer las cosas. Nos volvemos como adultos, yo digo, un poco aburridos, y la vida de hoy en día moderna nos facilita tanto las cosas que dejamos realmente de ocupar nuestro cuerpo. Entonces, poquito a poquito y sin darnos cuenta, vamos mermando nuestra funcionalidad. Y entre más nos quedemos sentados y entre más nos quedemos sedentarios, más vamos a propiciar problemas a nivel funcional. Así que aprovechando todo este tema de los niños, aprovechando todo este tema de cómo esa parte de nuestra vida es el fundamento para todo lo que nosotros desarrollamos con el tiempo, es sumamente importante que le apuesten al movimiento, tengan o no tengan dolor. Y si tienen dolor, modifíquenlo, pero muévanse, porque eso es vital para muchas de nuestras articulaciones, para mucho de nuestra funcionalidad, y tenemos que propiciar, recuperar lo más posible lo que de niños hacíamos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que trabajemos la movilidad de la cadera para que yo pueda ir al suelo sin ningún problema. Por ejemplo, cosas como esas. Visitamos al suelo tan poquito y mucha gente, se los juro, que al suelo no van a no ser que se caigan. Entonces le tienen un pavor al miedo, no quieren bajar al suelo, le tienen un pavor al suelo, no quieren bajar al suelo porque les da miedo, inclusive ni siquiera saber cómo regresar para poder separados de nuevo. Y entonces piensan que ir al suelo solamente si se caen, y no, créanme que practicar la idea de ir al suelo o de sentarse en sillas pequeñitas es maravilloso para yo flexibilizar mi cadera y poder seguir funcionando. Entonces anímense a moverse, observen, si quieren busquen en internet y visualicen cómo un niño se mueve, chequen lo maravilloso que es y traten de visualizar su posibilidad de movimiento desde esa base que todos tuvimos y que podemos hoy en día, sin importar lo que tengas o la edad que tengas, trabajarlo a favor de nosotros, ¿ok? Esa es la propuesta, porque todos los ejercicios que yo les enseño en Gente Sana son ejercicios que están fundamentados en nuestras cualidades funcionales. Las cualidades funcionales son las cualidades de movimiento que nosotros vamos desarrollando en nuestra primera etapa de vida, ¿ok? Esto de pasar a estar enrolladitos como bebé, a empezar a rotarse o a rodarse o a voltearse como un bebé lo hace, o empezar a levantar la cabecita del suelo, o empezar a intentar ir a 4 puntos o arrastrarse como si estuviéramos reptando, como si fuéramos una lagartija. Todo ese tipo de cosas que hace un bebé es algo que da sustento a nuestro movimiento hoy en día. Nuestra capacidad de torcer, nuestra capacidad de empujarnos, nuestra capacidad de tener equilibrio, de mover las caderas libres, de tener brazos o articulaciones que se mueven libres, una respiración buena, una buena movilidad articular. Eso es lo que yo quiero compartirles para que ustedes realmente puedan generar esa base y ese fundamento de movimiento bueno que les optimice su funcionalidad y les permita con los años vivir felices, sin dolores y además moviéndonos libres sin depender de nadie y toda esa historia, ¿ok? Bueno, qué bueno que me acordé y que les puedo decir, porque me hubiera quedado con la duda y si me hubiera acordado después de que cerramos la sesión, me hubiera dicho, ¡chin! No les dije esto y esto y esto y esto. Pero bueno, qué bueno que me acordé. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, por favor, no duden en escribir. Vamos a otra pregunta que tengo aquí. Esta pregunta dice, yo tengo 7 meses que no he podido controlar mi artritis reumatoide, la tengo en mis tobillos, están inflamados, ¿qué me recomiendas? Bendiciones. Ok, tú sabes una cosa, que normalmente la artritis reumatoide como tal, como enfermedad sistémica, agrede a todas las articulaciones, a todas sin excepción. Igual que el lupus, igual que la esclerodermia, igual que un montón de enfermedades
que existen, que están en ese rubro de la reumatología, que son autoinmunes y que agreden de forma global. Entonces, aquí me quedaría un poquito la duda. Vamos a entrar un poquito en detalle en este tema. Las enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o el lupus y estas que les cuento, son enfermedades que tienen como periodos de exacerbación y periodos de remisión. Entonces, en esos periodos de exacerbación son los periodos en donde se inflama el cuerpo, se inflaman las articulaciones y es el momento en donde empiezan a destruirse, empiezan a deformarse los dedos, etcétera, etcétera. Ajá. En los momentos de remisión es como si se calmara todo, se tranquilizaran las aguas y yo en ese momento cedo a la inflamación. Son momentos en donde tengo menos dolor, donde me siento más funcional, etcétera, etcétera. Y así vamos en ese ciclo. Pero normalmente, pues lo que yo he visto en mi experiencia, no duran 7 meses un proceso de exacerbación de los síntomas, normalmente son un poquito más pequeños. Lo que creo que si tú tienes artritis reumatoide como tal y tienes dolor en los tobillos y no se quita después de tantos meses, creo que no es solo ya la artritis reumatoide, sino toda la compensación que pudo haberse generado previo a tu diagnóstico o por tu diagnóstico. Porque al final el cerebro, acuérdense, siempre va a estar tratando de compensar. Entonces, si es así, hay que tratarlo, digamos, no solamente como la artritis, sino global. Vale la pena estirarse, vale la pena moverse, vale la pena percutirse, vale la pena todo ese tipo de cosas para ayudar al cuerpo a que retome su situación. Y si hay una inflamación que de verdad tengas muy grande el área en donde te duele, que esté caliente, que esté doloroso, que cambie de coloración, si hay una verdadera inflamación y es de tanto tiempo, entonces puedes ponerte calor. Pero si es una inflamación que va y viene, entonces frío para que calmemos ese proceso de inflamación y ayudemos a tus articulaciones a que estén mejor. Ahora, si tú tienes diagnosticada una enfermedad artrósica como la osteoartrosis, entonces sí vas a tener dolores en ciertas articulaciones, no en todo el cuerpo. Y puede ser entonces que tengas un tobillo mal. Y otra vez volvemos a lo mismo. Sí, puede ser la enfermedad, pero también puede ser la situación global que se está generando alrededor por cómo respondo a la situación, cómo estaba yo antes de tener artritis o ese problema que tengo en el tobillo. Vale la pena distinguir bien estas dos y trabajar no solamente la inflamación, sino tratar de apostarle al movimiento para que no limites tu articulación con el tiempo, porque acuérdense, si no nos movemos tal cual como si fuéramos bisagras de puerta, empezamos a perder esa movilidad porque empiezan las articulaciones que son de movimiento, de mucho movimiento, las sinoviales, son articulaciones que trabajan con lubricación del líquido articular. Si me muevo, si no me muevo, no se produce ese líquido y entonces van a terminar con problemas grandes de movilidad, ¿ok? Entonces apuéstenle al movimiento y trabájenlo para que realmente logremos que ustedes estén bien. Muy bien. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Tengo otra aquí. Laura dice, hola, tengo pinzado a ambos lados, L5, S1, ¿qué ejercicios o recomendaciones puedes darme? Gracias. Ok, miren que yo leí que decía pinzamiento y pensé que estaba hablando de la cadera. Ok, aclaremos primero lo que quiere decir que tiene pinzado la columna a nivel de la L5 y S1. Acuérdense que las vértebras tienen un nombre dependiendo del nivel en donde están, ¿ok? Entonces, tengo mi vértebra, voy a utilizar aquí, no tengo mi columna, pero tengo mi querida pelvis y se las voy a enseñar un poquito. Entonces tengo mis vértebras, son sus cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, esto que tenemos aquí se llaman apófisis transversas y si lo veo por detrás, tengo otra más que se llama apófisis espinosa. Y fíjense, aquí se ve perfecto como entre una vértebra y otra hay un huequito. Entre estas dos articulaciones, entre esta articulación que se genera entre la vértebra de arriba y la de abajo, se genera un huequito, ¿ok? Es por ese huequito que salen las raíces nerviosas, los nervios periféricos.
los nervios que inervan todo nuestro cuerpo, brazos, tronco, piernas, etcétera, etcétera, dependiendo en dónde estén. Lo que se puede pinzar es este espacio. Si por ejemplo mi vértebra se enchueca y se va para un lado, puede generar presión sobre el espacio en donde sale esa raíz nerviosa y entonces generarme una irradiación a la pierna, un dolor y un montón de situaciones, hormigueos y un montón de situaciones. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo creen que lo podemos resolver? ¿Lo vamos a resolver simplemente utilizando un medicamento y ya para liberar el dolor? ¿O lo vamos a resolver trabajando nuestro cuerpo para que esa vértebra que por alguna razón se movió y está pinchando a esa salida del nervio, vamos a hacer ejercicios para que esa vértebra regrese a su lugar? ¿O qué sugieren ustedes? ¿Los ejercicios para retomar nuestra buena funcionalidad o los medicamentos? Ambas cosas de alguna manera van a funcionar dependiendo quién seas, qué situación tengas, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo que los medicamentos pues lo único que van a hacer es tapar un huequito y no solucionar el problema. Entonces, para que yo en la zona lumbar trabaje esos pinzamientos, lo importante es cuidar de mi pelvis. ¿Y cómo cuido de mi pelvis? ¿Se acuerdan? Trabajando principalmente la cadera. Entonces, a movilizar cadera para poder generar que mi pelvis se acomode en la posición correcta y que yo no tenga presión sobre mis vértebras. Porque otra vez, acuérdense que esto es como una torre, ¿no? De Legos. Yo pongo la primera pieza y ahí voy poniendo otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pero si mi primera pieza, que sería la pelvis, está chueca, entonces la siguiente pieza, que serían las vértebras, van a tener que ajustarse a esa chocura. Y entonces van a modificar su posición y ya no van a poder tener un trabajo correcto. Y miren aquí, estas son una pelvis y una vértebra que está bien en su posición. Pero si mi pelvis se enchueca y mi vértebra simplemente se queda en su lugar, miren el espacio que se abrió. ¿Quién se puede salir allí? El disco intervertebral. O por ejemplo, si mi pelvis, viéndola desde otra forma, se enchueca y se va para atrás, ¿qué va a hacer mi vértebra? ¿Se va a quedar ahí? No, normalmente se va a desplazar con ella. Entonces también voy a generar un problema que se llama listesis. O sea, es sumamente importante que piensen que para nuestra buena funcionalidad, en general, en todo el cuerpo, necesitamos tener a nuestra pelvis funcionando bien, porque es el centro de nuestro cuerpo, es el centro de control de todas nuestras tensiones. Y para que la pelvis esté bien, recuerden las caderas. Hay que mover las caderas, movilizarlas y flexibilizarlas para tener una buena funcionalidad y evitar ese tipo de problemas que se dan a nivel de la columna. Si ya lo tienes, entonces lo que tienes que hacer es liberar las tensiones. Las pelotitas, otra vez, pueden funcionar muchísimo poniéndolas en los glúteos. Entonces, sin entrar en mucho detalle, yo puedo, si tengo algún dolor en la zona de la columna, acostarme sobre de la pelotita y buscar algún punto en donde yo tenga el dolor. Donde yo sienta el dolor, ahí me quedo presionando, Lo puedo hacer en una pared, pero es mucho mejor si estoy acostada. Entonces disipo tensiones de mis músculos, les ayudo a relajarse un poquito y con eso voy a calmar un poquito la tensión. Y acuérdense, los músculos no solamente se dedican al movimiento, sino también se dedican a colocar a nuestros huesitos en una cierta posición. Entonces, si un musculito está muy tenso y ya tiró de la pelvis a un lado y yo lo relajo con la pelotita, voy a lograr que él relaje un poquito también la posición incorrecta que tenía y entonces voy a poder ayudarle a mi columna a trabajar mejor. Obviamente, aquí, como les digo, todos nuestros entrenamientos son entrenamientos propioceptivos, entrenamientos que lo que requieren o lo que desean es reeducar al cerebro, al propioceptor, que yo les he contado en otras ocasiones, que es el sexto sentido del cuerpo. Tenemos 5 sentidos que nos ponen en contacto con nuestro mundo exterior. Los ojos, bueno, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, ¿ok? A través de nuestros 5 sentidos nosotros podemos estar en contacto con nuestro alrededor. Pero tenemos un sentido que nos da información de lo que sucede adentro de nosotros y ese se llama propioceptor.
y todo el tiempo le está diciendo al cerebro lo que pasa en relación a posturas, cambios de postura, movimientos, ubicación en el espacio, percusiones, vibraciones. O sea, hay información que entra a nuestro cuerpo a partir de la propiocepción. Entonces, lo que yo les estoy proponiendo, este tipo de ejercicios, son ejercicios propioceptivos. Son ejercicios que tratan de dar una información precisa a nuestro cerebro para que él cambie ese switch de mala postura, de malos hábitos, etcétera, y logremos tener un verdadero cambio en esa situación que tienen. Por eso digo que estamos trabajando la causa de sus problemas, no la consecuencia, que sería la hernia de disco, la artrosis y todo lo demás de lo que siempre estamos platicando, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos la propiocepción, lo importante, muy importante es, uno, el tiempo que dure el estímulo que das. Si estás utilizando las pelotitas, mínimo en una presión inhibitoria te recomiendo 1 minuto, mínimo, ¿ok? De presión sobre un punto. Y otra cosa que es sumamente importante es la constancia que tengan en el estímulo. Si ustedes se dan cuenta que tienen mala movilidad de su cadera y un día hacen el ejercicio y no lo hacen 10 días, el cerebro no va a entender lo que yo le quiero decir. Para que mi cerebro realmente capte lo que le estoy diciendo y realmente cambie una información, necesito ser, miren, como cuchillito de palo, necio, 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 y todos los días hacer algo a favor de mi funcionalidad. No esperen que sean ejercicios que les quiten el dolor de un día para otro. Puede ser que sí, depende de la persona, pero la realidad y lo que yo veo es que esto tiene mucha eficiencia si somos constantes. Y así, si tú le vas tirando día con día, un poquito, un poquito, un poquito, al final de 21 días por lo menos, porque acuérdense que es lo que se tarda el cerebro en generar un nuevo hábito, vas a empezar a ver cambios. Acuérdense que nuestras tensiones, nuestros dolores, son consecuencia de una historia funcional que se fue generando poquito a poquito, un proceso que llevó años para lo que tenemos hoy en día. Entonces, pensar en que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, no va a ser. En realidad, la realidad de todo esto es aprendan, concienticen conmigo, trabajen esa conciencia para que experimenten su movimiento sin ansiedad, con tranquilidad y sean constantes para que podamos realmente lograr un cambio en todas esas tensiones que están teniendo y que les están generando dolores. No importa si tenemos 10 años, 13 años, 20 años, 50 años, 60 años, siempre vamos a tener la posibilidad de cuidar de nuestro bienestar funcional. Y tengan paciencia. Hoy en día, con este mundo que se mueve tan rápido, creo que una de las cosas que nos falta es paciencia y tolerancia, sobre todo a los jóvenes. Bueno, eso lo digo pensando en mi hijo, pero uno tiene que tener paciencia. Paciencia y constancia, ser perseverante para poder realmente trabajar por nuestro bienestar funcional, ¿ok? Todo se puede solucionar, todo puede estar mejor de lo que está en este momento en tu vida si le echas ganas, si trabajas por lograr ese cambio que deseas, ¿ok? Entonces, bueno, todas las preguntas que ustedes tengan y cualquier duda, ahí estoy presente. Estoy viendo que están escribiendo mensajitos grandes. Déjame ver. Dice, ups, se me fue. Hola, querida, un fuerte abrazo, desde Venezuela. ¿Me podrías indicar unos ejercicios para el dolor en la parte alta de la espalda, hombros, que llega hasta la cabeza? No lo aguanto, tomo calmantes. Ok, perdón, me acerqué a ver el mensajito que estaba aquí porque todavía no lo había visto en mi iPad. Ok. Mira, hoy que estamos con esto de la pelotita, te recomiendo para los dolores que tenemos por detrás de la escápula, en la zona de la sien, en la zona del cuello, en la zona sobre todo de las escápulas, del hombro, utilizar la pelotita. Tengan cuidado y no se vayan a asustar, porque si ustedes se ponen la pelotita para esos dolores de la zona de los hombros y les da muchísimo dolor, así horrible, no se queden encima de la pelotita, por favor, porque otra cosa que es bien importante con el entrenamiento propioceptivo es que tiene que ser un estímulo agradable.
y eso lo digo yo por experiencia, agradable, para que el cerebro realmente capte algo agradable y se anime a generar una historia basada en un recuerdo bueno que me ayude a crear un nuevo hábito, ¿ok? Entonces, si usan las pelotitas y les duele demasiadísimo horrible, no se vale que se queden sufriendo. Lo que tienen que hacer es, me apoyo y me quito un poquito, me apoyo y me quito un poquito, y ahí me voy hasta que logro mantenerme sin dolor. Ahora, si se las ponen en esta zona, es probable que la cabeza se les vaya hacia atrás si están acostadas. No lo hagan, no dejen que la cabeza se les vaya hacia atrás. Mantengan una toalla, una almohada en su cabeza para que siempre tengan apoyada la nuca y entonces no generen estrés al cuello. Porque no se vale que estemos tratando de quitar un dolor en la zona de la escápula y yo esté generando una presión en el cuello con la cabeza hacia atrás, ¿ok? Entonces cuiden mucho la posición de su cabeza, que esté siempre apoyada en la nuca. Ahora, no se vayan a asustar también porque cuando hacemos presiones inhibitorias y hay mucha tensión, puede ser que tú quedes con dolor después. Tranquila, percute para que se libere un poquito el dolor y vuelve a hacerlo para que poquito a poquito la tensión vaya disipándose y realmente veas un cambio en esas tensiones que estás teniendo, ¿ok? Vale la pena las pelotitas, vale la pena movilizar. Puedes movilizar en esta forma, hacer movimientos de la escápula circulares. La posición puede ser cualquier posición, pero acuérdense que cuando estamos acostados, la gravedad no ejerce presión sobre nosotros y el ejercicio puede ser mucho más agradable, mucho más noble y de mayor rango de movimiento, ¿ok? Muy bien, excelente. Bueno, estamos a poquito tiempo de terminar. ¿Dónde está? El último. Aquí. Carmen, hola, ejercicios para el disco pinchado y entumecimiento en la pierna izquierda. Bueno, hace ratito acabo de decir lo que quería decir ese disco pinchado, acuérdate, es que se cambia y se modifica la posición de mis vértebras a consecuencia de tensiones que vienen desde la pelvis. Es muy importante que lo visualicemos de esa manera para que podamos realmente trabajar la causa. Entonces quiero decirte, primero las pelotitas, otra vez, apuéstenle, hoy que estamos hablando de las pelotitas, apuéstenle las pelotitas, a presionar sobre los puntos de dolor. En este caso, si es tu columna, que sí, es tu columna lumbar, a nivel de la pelvis, ¿ok? Otra cosa que puedes hacer son movimientos globales de la pelvis. Hay un ejercicio que ya les puse yo, está posteado, que son los ejercicios de Feldenkrais, que es un autor que se dedica a la funcionalidad también, que habla de un ejercicio que es como un reloj. Lo que haces tú es pintar una carátula de un reloj imaginaria en tu pelvis y vas tratando de con tu pelvis llegar a los números. Entonces, por ejemplo, pones el 12 aquí, el 6 aquí, el 3 aquí y el 9 aquí, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, vas al 12 y llevas la pelvis hacia adelante, al 6 la llevas atrás, al 3 llevas la pelvis al 3, al 9 y vas hacia el otro lado. Y así puedes movilizar pasando por todos los numeritos y eso nos va a ayudar muchísimo a liberar tensión de la vértebra lumbar número 5 porque haces un movimiento global de la pelvis que va a quitar mucha tensión de la quinta vértebra lumbar. Pues esos son geniales, esos ejercicios, ¿ok? Muy bien, pues estamos a punto de terminar. Feliz de estar con ustedes cada semana, compartirles mucho, que ustedes me compartan sus dudas y que podamos juntas tener mucha información que nos ayude a través de la conciencia a generar un cambio en esa funcionalidad y un poder lidiar con todos nuestros dolores y tensiones. Acuérdense, las invito siempre a nuestro programa Libre y Sin Dolor, un programa que está hecho con el corazón, con la intención de llevarlas de la mano para hacerlo juntas y ayudarlas a que tengan mucha información y mucha, voy a decir, experiencia de sus movimientos para tener una vida pues libre y sin dolor. Así que bienvenidísimas, cuando gusten, ahí estamos trabajando por su bienestar y pues bueno, cualquier cosa, cualquier duda, siempre estamos presentes en contacto@gente-sana.com. Les voy a escribir por aquí la información del programa por si les interesa. Ahorita tenemos una oferta maravillosa que es de $1 un mes para que lo conozcan y si les gusta entonces se queden por $99 al mes.
Esto es muy padre y les va a ayudar muchísimo y creo que va a ser una buena experiencia. Así que bueno, estoy a la orden siempre. Pues las quiero, gracias por escucharme y nos vemos el próximo martes. Que estén súper bien. Feliz semana. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Se me olvidaba. Yo soy gente sana. ¿Y tú? Chao, que estén muy bien.